decir que esto es una religión verdadera y esto es una religión falsa. Pero, ojo, ¿puede decir el Estado lo que es verdadera religión para distinguirlo de otros fenómenos sociales, como el deporte, la cultura o incluso las religiones paródicas, ¿no? Las que son de carácter más satírico, etc.? Bien, ya antes del año 2019, en otros países, un gran debate que se abrió fue el de la limitación de los derechos fundamentales en razón de la seguridad. Eso, pues así, ha estado al orden del día en nuestro vecino país, Francia, ¿no? Donde efectivamente, en virtud de una serie de atentados terroristas y en virtud, pues, de la radicalización de determinados fieles, pues se ha planteado, ¿no?, con mucha fuerza la limitación de los derechos fundamentales para salvar la seguridad nacional. Esto en España no ha llegado a plantearse de una forma tan intensa, pero ciertamente cuando llegó la pandemia del COVID-19 sí que de pronto, pues de alguna manera, todos los derechos fundamentales se han puesto en tela de juicio. De hecho, el Tribunal Constitucional se pronunciaba antes de las vacaciones de verano sobre si el primero de los reales decretos sobre la declaración del estado de alarma era constitucional y llega a la conclusión de que no. Y llega a esa conclusión porque el Tribunal Constitucional, a pesar, ¿no?, del gobierno que prácticamente ha dicho que el Tribunal Constitucional era antipatriótico, pero bueno, yo creo que un Tribunal Constitucional lo que hace es pronunciarse en derecho, no en adhesión a posibles soluciones de carácter patriótico, ¿verdad? Pero bueno, quiero decirles, lo que hace el Tribunal Constitucional es distinguir entre restricción y suspensión, sobre todo de la libertad deambulatoria. Restricción, suspensión. ¿Qué es lo que se ha producido realmente? Pues hubo momentos en los que realmente lo que se produjo fue una suspensión. Hay otro punto interesantísimo que ustedes también habrán experimentado en sus países. Cuando de pronto los gobiernos nos han hablado de servicios esenciales, pues los supermarkets, los hospitales, bien, y de pronto dicen, no, es que los templos religiosos no son servicio esencial. Claro, un momento, paren. Es que la religión no entra por ese conducto jurídico. La religión es, ante el Estado, un derecho fundamental. Por tanto, usted no lo puede clasificar de si es esencial o no, porque todos los derechos fundamentales tienen carácter esencial. Y, por tanto, la clave idiomática y de discusión es la de los derechos fundamentales. Si la religión es un ejercicio referido a los derechos fundamentales, no puede usted entrar a calificármelo de servicio esencial o no. Lo que sí puede hacer es ver cómo lo conjuga ese derecho fundamental con otros intereses perentorios, la salud pública, la seguridad pública, etcétera, etcétera. Se han producido en España, y ustedes lo saben también como yo, limitaciones administrativas de carácter excesivo. Es decir, que se ha limitado, en mi opinión, al menos, porque no ha habido decisiones judiciales en este tema, se ha producido, en mi opinión, restricciones indebidas del derecho fundamental de libertad religiosa. Estoy pensando, por ejemplo, en la suspensión de determinados actos de culto en los que en principio parecía que se estaban respetando las reglas administrativas fijadas. Y luego, lo más doloroso, en mi opinión, como cultivador del derecho eclesiástico del Estado, ha sido la ausencia de lo que yo consideraba importante, un diálogo de cooperación de las confesiones religiosas y el Estado español, precisamente ¿para qué? Para unir fuerzas a la hora de luchar contra COVID-19. Y por otro lado, también me ha parecido que podría haber el Gobierno recurrido en consulta a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa a lo largo de este tiempo, con el fin de encontrar puntos de apoyo y encontrar puntos de asesoramiento a la hora de cómo proceder del mejor modo posible en la defensa y el apoyo del derecho fundamental de libertad religiosa. Bueno, pues de esta manera termino, abierto después naturalmente al diálogo con ustedes, pero con esta idea clara. ¿Cómo valoro yo el sistema español? Pues lo valoro muy positivamente. Creo que vamos camino de los 50 años de paz,
sobre todo me gustaría subrayar esto, dentro de que hay conflictos, de que hay problemas, pero han sido años de paz, han sido años de construcción, y me parece que haber reconocido generosamente, abiertamente, francamente, el derecho de libertad religiosa no ha hecho sino mejorar la sociedad española, hacerla más tolerante, hacerla más abierta, hacerla más pacífica. Y esto es algo muy grande. ¿Quedan cuestiones importantes por resolver? Sin duda alguna. Antes, el profesor Calvi, que me ha precedido en la palabra, ha dicho una cosa muy importante. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia? Tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que reconocía la objeción de conciencia farmacéutica, pero qué duda cabe que el reconocimiento de la eutanasia, el reconocimiento de un aborto donde ya no hay propiamente una ley de indicaciones, sino de plazos, y otros muchos procedimientos médicos y sanitarios nos abocan a plantearnos abiertamente qué va a pasar, sobre todo con la objeción de conciencia en el ámbito de la salud. Muchísimas gracias por su atención y quedo más adelante en el coloquio abierto a las sugerencias o cuestiones que quieran plantearme. Gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctor. A continuación, invitamos a nuestro tercer panelista, el doctor Carlos René Salinas Araneda, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Actualmente es profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Facultad de Derecho y profesor titular de la Universidad de Chile. Rápidamente, doctor Salinas. Muchas gracias por la invitación que se me hace para participar ahora en este momento, porque tenía entendido que me correspondía hablar después del doctor Merlano. Pero bueno, ante todo quiero, por supuesto, unirme a los agradecimientos de quienes me han precedido la palabra, a la invitación de participar en este coloquio. Agradecimiento en parte pues, por la importancia del tema, agradecimiento en parte por poder participar en un panel con gente tan importante a nivel internacional sobre el tema de la libertad religiosa, y agradecimiento también por facilitarme la posibilidad de poder encontrarme con ellos de nuevo, ¿no? A quienes, al menos virtualmente, como suele decirse ahora, nos permiten, es una de las cosas buenas que ha traído el COVID, el facilitar este tipo de reuniones para poder encontrarnos, aunque sea así un poquito a la distancia. Bien, muchas gracias entonces a los organizadores, y quiero también un agradecimiento particular a don Carlos Santos Loyola, que es, me parece, pues el motor que ha estado detrás de la organización de este coloquio. ¿Qué pasa en Chile con la libertad religiosa? El 18 de octubre de 1925 entró en vigencia la Constitución que había sido aprobada el 18 de septiembre anterior. En ella, por primera vez en la historia de Chile, se produjo la separación entre el poder temporal y el poder espiritual mediante el artículo 10, número 2, que en su inciso primero dispuso que la Constitución aseguraba a todos los habitantes de la República la manifestación de todas las creencias, la libertad de conciencia y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. La fórmula utilizada después de las conversaciones entre el presidente Arturo Alessandri y el entonces cardenal secretario de Estado Pedro Gasparri se redactó utilizando los parámetros culturales del momento, en los que el derecho de libertad religiosa aún no desplegaba la evolución que empezó a tener especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, tal derecho quedó reconocido con claridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Pero el valor meramente programático de dicha declaración llevó a nuevas convenciones generales y regionales para asegurar un control efectivo de la defensa de los derechos reconocidos en ella, entre las que hay que mencionar a nivel regional el Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establecieron los mecanismos de control a los que haré referencia en breve. Cuando en 1980 Chile se dio nuevamente a la tarea de dotarse de una nueva constitución,
Al abordarse la materia de las tres libertades aludidas, las que después de la Constitución de 1925 habían experimentado un claro desarrollo normativo y doctrinal, se constató, o sea, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa, se constató que la fórmula acuñada en 1925 había producido buenos efectos, pues había permitido unas relaciones amistosas entre la Iglesia y el Estado, tal como las había definido el Papa Pío XI. Además, se había producido el hecho de que los temas vinculados a la libertad religiosa no habían sido judicializados, por lo que los tribunales de justicia no habían tenido ocasión de pronunciarse acerca de la misma. Es por lo que la Comisión Constituyente del momento consideró conveniente mantener sustancialmente la misma redacción del artículo respectivo de la Constitución de 1925. Los avances que se habían producido en relación con el derecho a libertad religiosa no tuvieron mayor eco en el nuevo texto constitucional, que ni siquiera utilizó la expresión libertad religiosa. Las cosas han cambiado en los últimos 30 años, pues las dificultades surgidas con ocasión del derecho a libertad religiosa y con la vivencia religiosa de los ciudadanos han empezado a llegar en número creciente a los tribunales de justicia que han debido pronunciarse acerca del mismo. Del análisis de los pronunciamientos judiciales queda la sensación de una generalizada minusvaloración de la garantía constitucional de la libertad religiosa en su relación con los demás derechos fundamentales garantizados por la misma Constitución. Un claro ejemplo de ello es el tratamiento que los tribunales han dado a las hemotransfusiones, cuando los centros de salud, enfrentados a la tarea de cuidar la salud de los pacientes testigos de Jehová, se han encontrado con la categórica negativa de que se les practique dicho tratamiento, debiendo recurrir a las respectivas cortes de apelaciones en autorización para practicarlas. Autorización que en la casi generalidad de los casos se les ha dado, entendiendo los tribunales que por sobre el derecho de libertad religiosa está el derecho a la libertad a la vida, sin entrar a considerar que esas personas no quieren suicidarse, quieren aferrarse a la vida como cualquier otra, pero desean hacerlo en la forma que sus propias convicciones religiosas les permiten. Hace un mes atrás, una nueva sentencia ha insistido en este planteamiento conservador. Si me lo permiten, dicho en palabras coloquiales, la sensación que queda es que la libertad religiosa es la hermanita pobre de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales. Chile vive en la actualidad un nuevo proceso constituyente que nos ha de llevar a una nueva constitución, la que necesariamente habrá de ocuparse de la libertad religiosa. La duda que está abierta es ¿cuál será el trato que se le dará? Que la garantía constitucional de libertad religiosa estará presente en la nueva Constitución parece en principio fuera de dudas. Los constituyentes no podrán ignorar los tratados internacionales de derechos humanos, tanto universales como regionales, firmados por Chile, en los que el derecho a libertad religiosa es expresamente reconocido. Por lo demás, el actual artículo 135 de la Constitución vigente, modificado hace muy poco tiempo, en marzo de este año, dispone que el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá, entre otros, respetar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Pareciera así que, al menos desde esta perspectiva, la nueva Constitución no debería dejar de lado el reconocimiento de la libertad religiosa. Mejor aún, debería ser una consagración moderna de la misma, superando la obsoleta fórmula de 1925. Es por lo demás lo que han hecho los países que se han sometido igualmente al proceso constituyente de darse una nueva constitución en nuestro continente. En efecto, en los últimos años se han producido en nuestro continente la renovación de diversos textos constitucionales
en procedimientos parecidos al emprendido por nuestro país. Ellos han sido en orden cronológico: Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Todos ellos han sido impulsados por movimientos ideológicamente afines, no precisamente afectos a lo religioso, pero que no han dudado en reconocer en las nuevas constituciones el derecho constitucional de libertad religiosa. Es por lo que el último proyecto constitucional presentado en nuestro país, el de la señora Bachelet, recoge también en su articulado el reconocimiento constitucional del derecho de libertad religiosa. En efecto, horas antes de abandonar el poder, la señora Michelle Bachelet, todavía presidenta en ejercicio, envió al Congreso Nacional un completo proyecto de nueva constitución, el que con seguridad estará sobre la mesa de los nuevos constituyentes. De acuerdo con el artículo 19 del mismo, cito: esta constitución, a través de los órganos y autoridades en ella establecidos, asegura y garantiza a todas las personas como derecho directamente aplicable, número 9, inciso primero, la libertad y objeción de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a lo dispuesto en la ley. Inciso segundo, las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones fijadas por las leyes y ordenanzas. Inciso tercero, las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán todos los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribuciones. Resuenan todavía los ecos de 1925. 3 rapidísimas observaciones. Primero, se vuelve a caer en la deficiencia de las constituciones de 1925 y 1980, a pesar de los avances que se han hecho en materia de libertad religiosa. De hecho, el proyecto no garantiza la libertad religiosa, sino la libertad de conciencia, y solo con ocasión de la libertad de conciencia se garantiza el ejercicio libre de todos los cultos. Es decir, no se reconoce a la libertad religiosa la autonomía que le es propia y que la distingue de la libertad de pensamiento y de la libertad de conciencia. Segundo, un hecho que vale la pena destacar es la introducción con rango constitucional de la objeción de conciencia. Se trata de un tema que carece en Chile de regulación normativa y que, como ya se ha venido diciendo en esta misma jornada, está llamado a tener una importancia creciente entre nosotros. Introducirlo con rango constitucional es relevante. Tercero, es preocupante, en cambio, que se garantice el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a lo dispuesto en la ley. La Constitución actual, siguiendo la de 1925, garantiza el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. La fórmula del proyecto, en cambio, entraña el grave peligro de dejar entregada la limitación a la libertad religiosa, comillas, a lo dispuesto en la ley, comillas. Es decir, deja entregada las limitaciones a la libertad religiosa a mayorías parlamentarias coyunturales, que por razones meramente ideológicas vean en la libertad religiosa un derecho que entrave sus pretensiones totalitarias. Es cierto que los términos usados por la Constitución actual son conceptos genéricos, pero también es cierto
que se trata de conceptos delimitables, que ofrecen una base de objetividad, como lo ha expresado la propia Corte Suprema chilena. En síntesis, a la luz de lo anterior, es fácil desprender que el derecho a libertad religiosa deberá quedar consagrado en el nuevo texto constitucional. Es la ocasión que se presenta al derecho chileno para consolidar una libertad religiosa robusta, que recoja el desarrollo normativo y doctrinal que este derecho ha tenido en las últimas décadas. La modalidad específica de esta consagración es para nosotros desconocida, pues ello será el resultado de la discusión que apenas acaba de iniciarse. Con todo, si bien no me parece que haya que dudar de esa consagración constitucional, sombras oscuras se han levantado en el horizonte que se están proyectando tanto en lo que respecta en general a los derechos humanos, entre los cuales está incluido el de libertad religiosa, como en lo que se refiere a este específico derecho. La potencia retórica de los derechos humanos está en máximos históricos, al punto que prácticamente no hay reivindicación social que no se realice en términos de reclamo de derechos humanos. El paso de los años, sin embargo, ha ido generando evidentes signos de crisis que están arrojando sombras sobre la libertad religiosa. Me limito tan solo a un par de ejemplos. El primero, expresivo de lo que ocurre actualmente en Chile, y el segundo, si bien ocurrido en Chile, con evidentes proyecciones continentales. El primero. El 13 de octubre de 2020, o sea, antes de ayer, 3 fieles de religión evangélica presentaron ante la Corte de Apelación de Santiago un recurso de protección contra un concejal de la Municipalidad de Providencia en Santiago de Chile, activista de los derechos LGTB, fundado en que los dichos del concejal, reiterados en el tiempo desde 2016, constituían un acto arbitrario que perturbaba y amenazaba el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales de quienes profesan la fe evangélica. La sentencia recoge algunas de las expresiones vertidas por el recurrido, una de las cuales, a modo de ejemplo, dice lo siguiente, advirtiendo que pido excusas por si alguien puede sentirse ofendido, pero la recoge la misma sentencia. Comillas. Hace un par de años dije que los evangélicos en política eran un peligro. Hoy no solo confirmo mi tesis, sino que le agrego más información. Los evangélicos en política contingente son repulsivos, cierre comillas. Complicaba este panorama, según los recurrentes, el impacto social de los dichos del concejal, pues daban origen a comentarios similares, si no peores. He aquí un ejemplo. Comillas. Deberíamos quitarle la posibilidad de votar y prohibirles que sean candidatos. También podríamos ponerle un trozo de tela con una cruz en el brazo para tenerlos a raya. Cierre de comillas. ¿Acaso no recuerda esto los brazaletes de los judíos en la Alemania nazi? Pero estoy hablando del Chile del 2021. En sentencia del 4 de febrero de este año, o sea, ayer, la Corte de Apelaciones acogió el recurso y ordenó al concejal eliminar de la red social Twitter la publicación, debiendo abstenerse en lo sucesivo de efectuar nuevas publicaciones similares de similar tenor por la vía empleada u otra análoga. Segundo ejemplo.
Uno de los problemas que en general presenta en la actualidad los derechos humanos es que en algunos ámbitos normativos la determinación de los derechos ha quedado en manos de cortes internacionales que reclaman muchas veces para sí la potestad de redefinir los derechos, con la consiguiente consecuencia del peligroso precedente sobre el rol de la jurisprudencia. El problema no es la necesaria interpretación jurisprudencial, sino que dicha interpretación se aleje del consenso que sustenta el tratado a ser interpretado, o cuando se acude a principios ajenos a los ordenamientos nacionales que entran en el contencioso, o se termina juzgando con los criterios de élites culturales que no coinciden siempre con los criterios de la mayoría de la población. Traigo aquí a colación el informe emitido en septiembre de 2019 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con ocasión de una presentación hecha por una ex profesora chilena de religión y ex religiosa, que al declararse lesbiana y reconocer vivir con otra mujer, fue privada por el obispo diocesano de la idoneidad necesaria para enseñar religión católica, si bien no se la desvinculó del colegio. Los tribunales chilenos habían rechazado los recursos presentados por la ex profesora, pues conforme al derecho chileno, la idoneidad de los profesores de religión la califica la respectiva confesión religiosa. Pero la Comisión Interamericana, además de solicitar a la Corte Interamericana que declare la condena del Estado de Chile por la violación, entre otros derechos, del de la vida privada y autonomía y el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, solicitó igualmente que la Corte estableciera, en lo que ahora me interesa, que el Estado de Chile deberá disponer mecanismos de no repetición que incluyan, 1, la adecuación de la normativa interna a fin de asegurar que no promueva actos de discriminación por orientación sexual en su aplicación. 2, la adopción de las medidas necesarias para asegurar el debido control administrativo y judicial de posibles situaciones discriminatorias en el contexto de la aplicación de la referida normativa. 3, capacitar a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y a los funcionarios judiciales de todas las instancias que estén llamados a conocer recursos de protección de derechos fundamentales sobre el alcance y contenido del principio de igualdad y no discriminación, incluyendo la prohibición de discriminación por orientación sexual. O sea, que nuestros obispos y vicarios para la educación van a tener que ir a clases para que funcionarios del Estado les enseñen cómo han de hacer para evaluar la idoneidad de los profesores que en nuestra patria tendrán que enseñar religión católica. ¿Queda alguna duda de que la norma chilena que regula la enseñanza religiosa en Chile ha entrado en agonía? Pero además, como este es el primer caso que llega a la Corte sobre este tema, la Comisión le hace presente a la Corte la relevancia que tendrá su pronunciamiento a futuro, por lo que, entre otros aspectos, comillas, podrá pronunciarse sobre las salvaguardas que deben existir para evitar que la potestad que eventualmente se dé a las autoridades religiosas en materia de educación no se realice de manera arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. Cierre de comillas. Esto va a afectar a todo el continente.
la audiencia oral ante la Corte, en la que se escuchó a la demandante y los peritos, se produjo el 12 y 13 de mayo recién pasados. Fíjense la fecha, 12 y 13 de mayo. 13 de mayo, la Virgen de Fátima. Y en ella la demandante reconoció que ella no había sido expulsada del colegio, que se la había ascendido a la planta de jefatura, se la había nombrado inspectora general, se le seguía pagando su sueldo de docente más el plus de la jefatura, y se le había seguido pagando y aumentando progresivamente lo que le correspondía por antigüedad. Hasta el día de hoy, la sentencia no ha sido dictada. Estas y otras son las sombras que se ciernen sobre el derecho de libertad religiosa en Chile. Quizá no tanto en cuanto a su reconocimiento constitucional en un papel, sino más bien en la vivencia de ese derecho en el futuro próximo y menos próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Araneda. A continuación, invitamos a nuestro cuarto panelista, el doctor Gabriel González Merlano. Él es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Católica Argentina, licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, es profesor y coordinador del Departamento de Investigación de la Facultad de Teología de Uruguay. Es director del Instituto del Derecho Canónico y Derecho Religioso. Adelante, doctor González, lo escuchamos. Bueno, buenos días o buenas tardes, de acuerdo a donde se encuentre cada uno. Un placer compartir con tantos amigos aquí, conocidos de tantos años. Doctor, ¿se le fue el audio? Sí, no se escucha. Sí, parece que está teniendo problemas. No se le escucha, doctor. En todo caso, doctor, podría intentar salir e ingresar nuevamente para ver si se configura bien el audio. Gracias. ¿Ahora se escucha? Ahora sí, muy bien, doctor. Bien, bien. Bueno, retomo entonces, creo que escucharon el agradecimiento, eso sí, ¿no? Escucharon que agradecía a la UNIFE, bueno, y al Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Bien, y a Carlos Santos Loyola. Decía que hablar de la regulación de la libertad religiosa en Uruguay, que era el tema que me convocaron, es un tanto dificultoso en el caso de Uruguay, no porque no exista regulación,
sino porque, bueno, no hay práctica de regular el fenómeno religioso. Como ustedes sabrán, Uruguay es un país muy excluyente en el tema de religión. Yo simplemente, para ubicarlos un poco cuál es nuestro contexto religioso, les voy a contar como la realidad que estamos viviendo en este momento, y que es una realidad que viene de hace 100 años de forma prácticamente inalterada. Les voy a contar dos hechos, ¿no? Luego de eso voy a pasar a la normativa, la regulación, ¿tá?, que existe en Uruguay, y luego algunos desafíos, como tercer punto, algunos desafíos que tenemos por delante, que tendríamos por delante en el tema de libertad religiosa. En cuanto a nuestra realidad, el año pasado, un proyecto de ley pretendió crear un consejo de laicidad, ¿tá? Es decir, este Consejo de Laicidad es un órgano del Estado, presupuestado por el Estado, por supuesto, para controlar las expresiones religiosas, ¿no? Es decir, sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Es decir, de alguna manera coartar las manifestaciones religiosas, ¿no? Porque era como para tener a raya el fenómeno religioso, que en el ámbito público y sobre todo en el ámbito estatal no hubieran manifestaciones de ese tipo, ¿no? Por tanto, este Consejo de Laicidad tendría por función contralor, llamadas de atención, investigación, visitas incluso a ciertos organismos, ¿no? Es un proyecto, pero habla de nuestra realidad, ¿no? Habla de nuestra realidad. Este año, el mes pasado, se presentó un proyecto de decreto, porque esto es no en el ámbito nacional, sino en el ámbito de Montevideo, la Junta Departamental de Montevideo, que es el órgano legislativo de Montevideo, para prohibir las imágenes religiosas en el espacio público. Como las imágenes religiosas suelen crear determinados problemas, entonces mejor es anular, es decir, prohibir que en el espacio público haya imágenes religiosas. Es decir, como la religión podría ser un factor de conflicto, mejor eliminar. Eso es un poco el espíritu de esta norma. La exposición de motivos de la norma no tiene desperdicio, si uno la lee, ¿no? Porque dice que en Uruguay lo que se llama laicidad positiva no tiene cabida, ¿tá? Uruguay es un país de laicidad negativa, es decir, la religión tiene que estar excluida, la religión es del ámbito privado, por lo tanto no puede haber manifestaciones religiosas en el ámbito público, ¿no? Mucho menos estatal. Esa es un poco nuestra realidad. Yo creo que esos dos elementos del presente, un proyecto de ley del año pasado, este proyecto de decreto con fuerza de ley para Montevideo de ahora, del mes pasado, pintan un poco la realidad de lo que es la religiosidad en Uruguay, o más bien de la posición que el Estado tiene ante el fenómeno religioso. ¿Cuál es la normativa? Vamos al segundo punto, el marco normativo, ¿tá? El marco normativo, ahí si quiere, Catherine, compartir pantalla con la diapositiva. Sí, doctor. Ahí está. Ahí van a ver el artículo 5 de la Constitución Nacional, que es del año 1918, es decir, que este artículo ha permanecido incambiado en 100 años. ¿Tá? Es decir, las diferentes reformas constitucionales han mantenido intacto este artículo. El artículo dice lo que ustedes ven ahí. Yo les resalté algunas palabras que me parecen importantes, ¿no? Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, el Estado no sostiene religión alguna, reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos que hayan sido total o parcialmente construidos con fondos del erario nacional, exceptuándose solo las capillas destinadas al servicio de asilos, hospitales, cárceles u otros establecimientos públicos. Declara asimismo exentos de toda clase de impuestos a los templos
consagrados al culto de las diversas religiones. Es decir, tiene, son distintos parágrafos, ¿no? El primero es: todos los cultos religiosos son libres en Uruguay. Estamos aquí con un lenguaje de hace 100 años, ¿no? Este artículo es de 1918. Es decir, hoy podemos interpretarlo claramente como libertad religiosa. Todos los cultos son libres en Uruguay, ¿no? Es la libertad religiosa. El segundo inciso: el Estado no sostiene religión alguna. Es decir, habla de neutralidad, ¿tá? De laicidad, ¿tá? La imparcialidad del Estado frente a todos los cultos religiosos. Tercero, reconoce a la Iglesia Católica el dominio de todos los templos, ¿tá? Es decir, aquí hubo una discusión muy fuerte en esa constituyente de 1918 sobre si había que conservarle los bienes a la Iglesia Católica o quitárselos. No por mayoría, sino por un pacto interno que hubo en la constituyente, se decidió que la Iglesia quedara con los bienes, ¿tá? Es decir, aquí la gran discusión de la constituyente fue esta, ¿tá? Si la Iglesia Católica tenía que quedar con sus bienes o no. Porque a este artículo, que como ven es un artículo muy bien logrado, porque digo, reconoce que Uruguay es un país de libertad religiosa, reconoce la neutralidad del Estado, le otorga a la Iglesia Católica, le reconoce a la Iglesia Católica la propiedad de los bienes, con lo cual a nivel constitucional está diciendo que la Iglesia Católica es persona jurídica. Al reconocerle bienes le está reconociendo la personería jurídica, capacidad de poseer, ¿no? Y al final, ustedes ven que dice: declara a sí mismo exentos de toda clase de impuestos a los templos de las diversas religiones. Es decir, la cooperación, el principio de cooperación. Principio de libertad religiosa, principio de neutralidad o laicidad y principio de cooperación. El Estado coopera económicamente en forma indirecta con todos los cultos religiosos, ¿tá? Entonces, ¿cómo se conjuga esto? Esta realidad que yo le digo que existe frente al fenómeno religioso, de cierta hostilidad, si se quiere, ¿no? De hostilidad, o como mínimo, total indiferencia y exclusión, eso como mínimo, ¿no? Prescindencia, ¿tá? De ahí hacia arriba, ¿tá? Con este artículo que, como vemos, establece esos tan claros principios para un derecho eclesiástico, ¿no? Es decir, clarísimos, ¿tá? Bueno, resulta que este artículo es un artículo de consenso, un pacto, ¿tá? entre los dos partidos políticos mayoritarios, porque aquí había otros intereses a defender, es decir, aquellos que querían quitarle los bienes a la Iglesia, querían dejar a la Iglesia en una posición muy marginal, también aspiraban a una nueva forma de gobierno, a cambiar el Ejecutivo. Entonces necesitaban los votos de aquellos que defendían a la Iglesia. Entonces, bueno, en aras de lo primero, que era la defensa de su modelo ejecutivo que querían cambiar, bueno, concedieron entonces este artículo, ¿tá? Concedieron que la Iglesia quedara con sus bienes, ¿tá? Y la exoneración de impuestos a todos los templos. Entonces, claro, estamos con un artículo que jurídicamente es muy bueno, del cual se pueden sacar muchas consecuencias, y que es un artículo vigente, y que por supuesto que habría que interpretarlo en forma positiva, porque la letra es lo que dice. Uruguay es un estado de libertad religiosa, con una laicidad que a primera vista debería ser una laicidad mucho más abierta, más propositiva, porque reconoce a la Iglesia Católica como persona jurídica a nivel constitucional, que coopera con el resto con todas las confesiones religiosas. Entonces, la interpretación debería ser mucho más positiva de lo que es en la práctica. Fíjense en este artículo del año 1918 y lo que les estoy contando yo de 2020-2021. Nada que ver, ¿tá? Una interpretación totalmente restrictiva de este artículo, ¿tá?
donde dice que todos los cultos son libres en Uruguay, sí, efectivamente, lo entienden que son libres porque no hay por qué regular ese fenómeno, porque ese fenómeno es de la conciencia individual, no forma parte del ámbito público. Por tanto, no hay por qué regularlo. Donde dice que el Estado no sostiene religión alguna, bueno, como el Estado no sostiene religión alguna, entonces hay que hacer tabla rasa, la religión no existe. Es decir, el Estado no toma partido por ninguna religión, por tanto a la religión hay que excluirla. Así se interpreta en forma totalmente negativa. Lo mismo que la exoneración de impuestos, se considera que es una excepción. Una excepción porque después el Estado no colabora con más nada, no coopera ni colabora con nada en otro orden, más allá de este impuesto concreto que es contribución inmobiliaria a los templos. Entonces, esta es la realidad, es decir, este es el artículo 5 que tiene una doble lectura. Por un lado, aquellos que lo leemos en forma positiva, porque creemos que hay que leerlo en forma positiva, porque sobre todo a la luz de lo que es el derecho comparado, de los tratados que Uruguay ha suscrito a nivel de derecho internacional de los derechos humanos, que ha suscrito todos los tratados que hablan de libertad religiosa. Entonces, desde ese punto de vista, habría que abrir un poco la interpretación, ¿no? hacia un auténtico sentido de libertad religiosa, hacia una laicidad que sea incluyente del fenómeno religioso, que sea realmente neutralidad, ¿no? Y que no sea un confesionalismo inverso, porque en definitiva eliminar a la religión es tomar una postura religiosa en contra, es un confesionalismo inverso, ¿no? Entonces, bien, frente a esto, y aquí tendríamos el tercer punto, ¿cuáles son los desafíos que tenemos por delante? Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Aquí de lo que se trata, el gran desafío es ubicar la religión en el ámbito público, ¿tá? Como yo les decía, hace 100 años, este artículo 5 de la Constitución de 1918, que es el actual, insisto, hace 100 años el punto de discusión fue si había que quitarle los bienes a la Iglesia Católica o no, y si había que exonerar a los templos del impuesto. O sea, la discusión fue estrictamente económica. A nadie le preocupó, saliendo de un régimen confesional, como era el que rigió a Uruguay hasta 1918, a nadie le preocupó en qué situación quedaba el factor religioso. ¿Sí? A nadie le preocupó ubicar al factor religioso dentro de la sociedad. Ese no fue un tema de discusión. No fue un tema de discusión. Por tanto, el fenómeno religioso quedó desplazado. Quedó ubicado naturalmente en el ámbito privado, porque en el ámbito público no se le dio lugar. Bien, hoy en día, en el siglo XXI, cuando tanto se habla de inclusión y de diversidad, bueno, el gran desafío es ese, ubicar a la religión en el ámbito público. ¿Tá? Es decir, ¿por qué vamos a ser tan diversos en todos los aspectos, tan plurales, en todos tan inclusivos, menos con la religión? El gran desafío es que la religión es una manifestación más cultural, social, y que tiene que estar en el ámbito público. ¿No? Entonces, ¿cuál es este desafío? ¿En qué se concreta? Yo puse ahí 5 puntos que me parecen fundamentales. En primer lugar, discutir sobre libertad religiosa, hablar de libertad religiosa. Uruguay debe ser el país que se habla más de laicidad en el mundo. Todo es laicidad. Constantemente se está hablando de la laicidad. En ese sentido negativo, ¿no? En esa interpretación negativa de la laicidad, como exclusión. Todo es amenaza a la laicidad. Cualquier manifestación, palabra de tipo religioso, se está violando la laicidad. Entonces, de una vez por todas, dar ese paso de lo ideológico a lo normativo, que es un paso que Uruguay nunca dio. Es decir, da ese paso de abandonar esa ideología jacobina del siglo XIX, ¿tá? Y asumir la normativa que tenemos, que es la del artículo 5, que nos permite hablar de libertad religiosa.
y promover y amparar como se debe la libertad religiosa. No hablar tanto de laicidad, sino de libertad religiosa, porque en definitiva entender que la laicidad está al servicio de la libertad religiosa. No es un fin en sí mismo. Aquí la laicidad en este país se considera un fin en sí mismo. Está totalmente separada de la libertad religiosa. No existe la libertad religiosa, no se habla de eso. Bien, en segundo lugar, desarrollar el derecho eclesiástico. Como ven en el artículo 5 están todos los principios fundamentales para desarrollar un derecho eclesiástico, o derecho religioso, como nos gusta llamarlo aquí en Uruguay, los poquitos cultores que existimos de esta disciplina. Es decir, que se hable de derecho eclesiástico en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito jurídico, que se conozca esta rama del derecho, que es muy desconocida. Crear un tipo asociativo específico para las entidades religiosas. Aquí las entidades religiosas no tienen personería jurídica específica, sino que entran dentro de un estatuto tipo de personas jurídicas que son asociaciones civiles sin fines de lucro, como puede ser una asociación cultural de cualquier otra naturaleza, como puede ser un club de fútbol, o puede ser un grupo artístico. Es decir, no se identifica como tales a los grupos religiosos, salvo la Iglesia Católica, que como vieron tiene personería jurídica a nivel constitucional, se la reconoce la Constitución. El resto no existe como grupo religioso, existe como asociación civil. Crear una instancia estatal de interlocución con los grupos religiosos, al estilo de una oficina de asuntos religiosos, que exista un registro, que en Uruguay no se saben cuántas confesiones religiosas hay, ni tampoco a qué se dedican. No hay control, porque no existe de parte del Estado, como la religión no existe para el Estado en el ámbito público, por tanto no existe tampoco una instancia estatal que se ocupe de eso. Y finalmente, que fue algo que yo propuse cuando salió el año pasado este proyecto de ley de Consejo de Laicidad, ¿por qué mejor no pensar en una ley de libertad religiosa? José Antonio dijo al inicio de un proyecto, pero el proyecto no es de ley de libertad religiosa, sino de ley de libertad de conciencia, del diario. ¿No? Es decir, aquí, hoy por hoy, sería imposible pensar en una ley de libertad religiosa, ¿tá? Porque no se legisla en materia religiosa. Entonces, y cuando se legisla en materia religiosa es para limitar, como el caso, les decía, del Consejo de Laicidad, de la creación de un Consejo de Laicidad, o la exclusión de símbolos religiosos en el ámbito público. Pero sería muy bueno incursionar en la legislación de tipo religioso. Por tanto, hoy es utópico esto, pero es una expresión de deseo, ¿no? Y sobre todo, una ley de libertad religiosa que aclararía mucho, ubicaría mucho al fenómeno religioso en el ámbito público, porque ese en definitiva es el gran debe que tenemos. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias. A continuación, invitamos a nuestro quinto panelista, el doctor Carlos Santos Loyola, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es especialista en investigación en temas de derecho eclesiástico del Estado, es miembro internacional de Center for Law and Religion, es autor de distintas publicaciones e investigaciones jurídicas en materia de libertad de conciencia, libertad religiosa y relación del Estado con las confesiones religiosas en el Perú y en el extranjero. Ha sido profesor adjunto y asistente de cátedra en curso de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es coordinador y coautor del libro Estado y Religión y comentarios a la Ley de la Libertad Religiosa. Bien. A continuación, doctor. Muchas gracias. Saludando a todos los presentes en la sala, quisiera en primer lugar agradecer la gentileza del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la UNIFE en llevar adelante este conversatorio que nos viene permitiendo poder compartir algunas reflexiones sobre la regulación de la libertad religiosa en Iberoamérica y en el Perú. Agradezco también de manera muy especial a los expertos que nos acompañan hoy, profesores
Palomino Lozano, Salinas Araneda, González Merlano y Calvi del Risco, colegas, amigos que hace muchos años se dedican su tiempo y esfuerzo en la investigación de los contornos jurídicos de este derecho fundamental. Es realmente un honor para mí poder compartir el espacio con ustedes y una responsabilidad cerrar este círculo de reflexiones, abocándonos brevemente al caso del Perú. El tiempo siempre es cruel. Me disculparán si avanzo de manera rápida y me evito leer el texto de la norma, la cual invito a los presentes a que lo puedan hacer con más calma luego. Ciertamente, en el caso peruano, hay mucho por hacer y aprender de la experiencia comparada. Y qué duda cabe, el papel de la doctrina científica, de las investigaciones jurídicas, es importantísimo para avanzar en el camino de una mejor tutela y regulación de la libertad religiosa. Lo que me interesa incidir en esta exposición a grandes rasgos es en la ley especial, la Ley de Libertad Religiosa, la Ley 29635, la cual lleva vigente más de una década, desde que fuera publicada allá por diciembre de 2010. Y entre los muchos asuntos que pudieran abordarse, quisiera hoy concentrarme en algo que suele dejarse de lado, la delimitación del contenido de la libertad religiosa, así como sus dimensiones y titularidad, a partir de lo que dice esta ley especial, con algunas puntuales menciones a su reglamento vigente. Por supuesto, debo reconocer que para entender esta regulación especial, primero hay que entender lo que dice la Constitución, norma jurídica suprema a la que debe acudirse en cuanto al régimen normativo aplicable a la libertad religiosa, siendo que en buena cuenta la ley es la que viene a desarrollar todo este andamiaje de disposiciones constitucionales antes referidas. La cuestión merecería un estudio pormenorizado, pero no me impide indicar brevemente los aspectos básicos establecidos a nivel de la Constitución sobre la libertad religiosa. En primer lugar, la consagración del derecho, en el numeral 3 del artículo 2. Seguidamente, el reconocimiento del derecho a la igualdad religiosa, en el numeral 2 del artículo 2. Contemplación del derecho de la reserva sobre las comisiones religiosas, el numeral 18 del artículo 2. Lo relativo a la educación religiosa, previsto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución. El derecho a la objeción de conciencia, que fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, con fundamento en el artículo 3, sobre el reconocimiento de otros derechos en base a la dignidad. El abordaje en el artículo 50 del asunto de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, tanto con la Iglesia Católica como con las confesiones distintas a ella. Y finalmente, la importante pauta de interpretación de los derechos fundamentales en la cuarta disposición final y transitoria, la cual también involucra a la libertad religiosa cuando señala que las normas relativas a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse también de conformidad con la Declaración Universal y con el resto de tratados internacionales en la materia. Conviene también reconocer que la libertad religiosa es un derecho de contenido complejo, integra distintas facultades o derechos específicos y además tiene un carácter relacional. Las exigencias que demandan su respeto muchas veces se encuentran vinculadas con la protección de otros derechos constitucionales. En mi opinión, estas dos características de la naturaleza jurídica de la libertad religiosa hacen causa que, además de la ley especial, existe en el Perú una amplia normativa de carácter básicamente infralegal, que tiene impacto en distintos tópicos de incidencia en la libertad religiosa en varios temas. Por ejemplo, el régimen carcelario, régimen tributario, cuestiones de urbanismo, normativa vinculada a protección del patrimonio cultural, temas migratorios, normativa sanitaria, entre otros. Reconozco que muchos de estos aspectos, en su mayoría, han sido brevemente abordados por la ley de libertad religiosa, pero en rigor tienen en la normativa sectorial respectiva el núcleo duro de su regulación. La Ley de Libertad Religiosa peruana es una ley especial, tanto por su contenido, porque desarrolla los contornos de un derecho fundamental, como por su rol, porque es una herramienta normativa de ineludible remisión para delimitar el contenido de esta libertad y colabora en el encauzamiento de las relaciones del Estado con las confesiones religiosas, sobre todo las que son distintas a la Iglesia Católica, a través del registro de entidades religiosas. Bajo esta perspectiva, la Ley de Libertad Religiosa peruana es la expresión legislativa del contenido material de dicha libertad consagrada en la Constitución, contra la cual ninguna norma reglamentaria o administrativa podrá ir en contra o desnaturalizarla. Este es el sentido del artículo 1 de la ley cuando establece que el Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a la libertad de religión, reconocido y amparado por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano. Paso entonces a desarrollar lo que me he propuesto, el contenido regulado de la libertad religiosa en el Perú en su dimensión individual y colectiva a partir de la Ley 29635. La ley distingue en su articulado dos dimensiones del derecho a libertad religiosa, la individual y la colectiva, y que supone reconocer correspondientemente un sujeto individual y un sujeto colectivo de la libertad religiosa. En términos latos, si se reconocen dos dimensiones es porque también se reconocen dos ámbitos de titularidad, los cuales recaen en la persona individualmente considerada y en las entidades religiosas. Con relación a la dimensión individual,
El artículo 3 de la ley detalla el elenco de derechos integrantes del contenido de la libertad religiosa en su fase individual, complementando este catálogo con el artículo 9. Sin perjuicio de reconocer que todos y cada uno de estos derechos enumerados presentan especiales contornos y características propias, me permito agrupar en 5 grandes rubros: profesión y manifestación de creencias religiosas, libertad de culto en segundo lugar, en tercer lugar, asistencia religiosa, en cuarto lugar, derecho de reunión y asociación, y en quinto lugar, la enseñanza religiosa. En cuanto a la profesión y manifestación de las creencias religiosas, el literal A del artículo 3 de la Ley de Libertad Religiosa consagra el derecho de profesar unas creencias libremente elegidas o a no profesar ninguna, lo cual creo también incluye de forma implícita el derecho a la formación de la propia conciencia, al exigir que el profesor de unas creencias religiosas o ninguna sea el resultado de una libre elección. Este derecho exige como garantía inexcusable la ausencia de cualquier tipo de coacción, la cual puede ser directa, que supone obligar a una persona a profesar unas creencias que no desea, o indirecta, que algunos ejemplifican en la prohibición de la concurrencia del Estado junto con los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o con actitudes de signo religioso, y en la imposibilidad de establecer algún tipo de discriminación o de trato diverso de los ciudadanos en función de sus creencias religiosas. En cuanto a la libertad de culto, considerada en el literal B del artículo 3 de la ley a la que vengo haciendo mención, comprende el derecho a la práctica de los actos de culto de la propia religión y el de no ser obligado a practicar aquellos que sean contrarios a las propias creencias. Aquí también yo incluyo el derecho a conmemorar las festividades de la propia religión, reconocido en el literal F del mismo artículo 3, el derecho que quizás que genera mayor cantidad de problemas en la práctica, en cuanto, por ejemplo, al reconocimiento del derecho al descanso laboral en los días de carácter festivo o de reposo religioso, como es el caso de los adventistas, o también las dificultades que pueden encontrarse en instituciones educativas, el típico caso del alumno que se matricula con antelación, sabiendo con antelación que los horarios podrían colisionar con sus días de descanso religioso, entre otros argumentos. El reglamento de la ley se preocupa en precisar también que la libertad de culto comprende la celebración del matrimonio religioso conforme a los estatutos internos de la confesión, así como el derecho a recibir sepultura en los cementerios públicos o privados conforme a los ritos religiosos propios. El tercer rubro de derechos individuales son los relativos a la asistencia religiosa, reconocido en el literal C del artículo 3, el cual alcanza a aquellas personas que pudieran encontrarse dentro de un régimen de especial sujeción, como por ejemplo hospitales, asilos, centros de rehabilitación, centros de formación militar, establecimientos penitenciarios, entre otros, y que constituye un mandato a la autoridad pública para que adopte las medidas y normas necesarias para facilitar la provisión de sus servicios religiosos. En cuarto lugar, los derechos de reunión y asociación, consagrados en el literal E del artículo 3 de la ley, que contienen más bien una especificación de 2 derechos que ya están consagrados en la Constitución. Me refiero, en primer lugar, al derecho de reunión, que en líneas generales consiste en la protección que se da a la congregación de un grupo de personas que decide juntarse para cualquier fin lícito y de manera pacífica en forma temporal y determinada. Asimismo, es una especificación del derecho de asociación consagrado también en la Constitución, en el numeral 13 del artículo 2. En este caso, el derecho de asociación con finalidad religiosa o libertad de asociación religiosa es el reflejo de lo que se conoce como algunos conocen como asociacionismo religioso. Recordemos que el sustrato asociativo subyace en la propia naturaleza de las confesiones religiosas, realidad que puede ser asumida como una integración libre y permanente de diversas personas para buscar objetivos o finalidades en forma conjunta. Estos grupos, llamados confesiones religiosas, entidades religiosas, expresan la dimensión colectiva de la libertad religiosa y a su vez el derecho genérico de libre asociación. Finalmente, de la dimensión individual me permito destacar la enseñanza religiosa, contemplada en el artículo D del artículo 3 de la ley, la cual también se encuentra reconocida en la Constitución y que se entiende como el derecho de los padres y, en su caso, tutores legales, de escoger los centros de educación y participar en el proceso educativo de los menores de edad. De hecho, que cuenta con un palmario reconocimiento en diferentes tratados internacionales. Ahora bien, en cuanto concierne la dimensión colectiva de la libertad religiosa, aquí en primer lugar debemos tener muy presente la definición que la ley brinda del sujeto colectivo de la libertad religiosa, acuñando el término entidades religiosas. El primer párrafo del artículo 5 de la ley, la cual seguramente resultará familiar a los amigos españoles, emplea una terminología puramente ejemplificativa con la que pretende abarcar cualquier manifestación colectiva del fenómeno religioso, resultando en una variedad de términos que podrían plantear dificultades para caracterizar legalmente a cada uno de ellos. Me refiero a los términos iglesias, confesiones y comunidades religiosas subsumidos en esta definición.
Tengo entendido que existe a nivel del Ministerio de Justicia una directiva sobre acceso al registro que un poco brinda luces sobre la definición de estos conceptos. Por otro lado, debemos prestar especial atención al segundo párrafo de este mismo artículo 5 de la ley, cuando plantea una definición negativa de lo religioso, dato normativo que, a mi entender, matiza la fórmula jurídica escogida para definir el sujeto colectivo de la libertad religiosa en orden a las actividades que pueden ser realizadas para ser calificadas como tal y en su oportunidad para lograr la inscripción en el registro de entidades religiosas bajo el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y cuyos contornos espero poder delinear luego. Este segundo párrafo del artículo 5 refiere que no se consideran religiosos los fines o actividades relacionadas con fenómenos astrofísicos, psicológicos, parapsicológicos, adivinación, astrología, espiritismo, difusión de ideas filosóficas, humanísticas, espiritualistas u otro tipo de actividades análogas. Y también indica expresamente que el desarrollo de ritos maléficos, cultos satánicos u análogos se encuentran al margen de la presente ley. Con estas amplias definiciones, la regulación peruana ingresa en la difícil tarea de delimitar jurídicamente el sustrato religioso, lo cual resulta en una materia discutible, desde que en buena cuenta aquí el poder público, parafraseando alguna doctrina, no busca definir cuál es una verdadera religión, sino ha pasado a pretender definir cuáles son religiones verdaderas, a partir de una toma de postura sobre tan amplio concepto que parece no tener una definición lo suficientemente abarcativa del fenómeno social que busca regular. En el marco de estas definiciones relevantes, el artículo 6 de la ley plantea un elenco de derechos colectivos de las entidades religiosas debidamente inscritas, haciendo alusión directa al acto de inscripción en el registro de entidades religiosas, el cual también se regula en los artículos 13 de la ley y siguientes, y que también el reglamento desarrolla con mayor detalle. Me llama la atención que el tenor de la ley establezca que estos derechos colectivos sean predicables de entidades religiosas debidamente inscritas, por lo que creo que aquí se haría necesario hacer un ajuste en la redacción de la norma a efectos de no confundir dos situaciones de contornos diferentes. Por un lado, la titularidad colectiva del derecho fundamental de la libertad religiosa y, el otro lado, los efectos del acto de inscripción en el registro de entidades religiosas. Tomando en cuenta lo que vengo señalando y un esfuerzo de ordenar las facultades colectivas previstas a nivel de la ley, me permito distinguir un conjunto de derechos colectivos de la libertad religiosa en general, que serían 4, a partir de lo que señala el artículo 6 de la ley. El literal C, formar, designar o elegir libremente a sus ministros de culto, dirigentes religiosos, y establecer su propia jerarquía según sus normas internas. El literal D, ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones relacionadas con su religión y establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos. El literal E, divulgar y propagar su propio credo, y el literal F, solicitar, recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias. Sin embargo, también puedo reconocer que existen una suerte de derechos derivados del acto de inscripción y, sin perjuicio de mi parecer sobre la necesidad de que haya aquí un ajuste en el texto de la ley, podrían aquí encajar otros 2 derechos más. Gozar, literal A del artículo 6, gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en asuntos religiosos, pudiendo establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros. El literal B, crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia social conforme a la legislación nacional. Mención aparte merece lo señalado por el reglamento, cuya redacción y mi concepto aclara muy poco a la situación generada por el artículo 6, ya que este reglamento alude simplemente a dimensión colectiva de las entidades religiosas, sin hacer la distinción si se está refiriendo a entidades inscritas o no inscritas. Un ajuste en el texto de este reglamento también abonaría a entender más claro la concreta situación jurídica que se genera a las entidades religiosas que logran inscribirse en este registro administrativo. El estudio del registro de entidades religiosas merecería un conversatorio propio. Me permito aquí apuntalar que esta es una concretización en el escenario peruano de una técnica utilizada hace muchos años en el derecho comparado, Estado con las entidades religiosas y permitir la simplificación administrativa, según el texto de la norma, respecto de los beneficios que las entidades públicas les otorgan en el marco del ordenamiento jurídico. Como mencionó en su exposición el doctor José Antonio Calvi, recientemente se ha modificado el reglamento. En el reglamento uno de los requisitos de acceso al registro. En tanto se consideró que ese número mínimo exigido anteriormente de fieles no es un requisito relevante para identificar una entidad religiosa.
en tanto existan otras exigencias objetivas a una entidad, en tanto existan otras exigencias objetivas contenidas en la norma que permiten tal identificación, quedando el requisito numérico, quedando el requisito en mencionar el número de fieles mayores de edad en que la entidad religiosa cuente en el territorio nacional. Ya no hablamos aquí de números, simplemente de una declaración de cuántos fieles hay. Y eso me parece positivo porque la anterior normativa era un poco restrictiva y pudiera entenderse hasta discriminatoria. Habrá pues que ser cuidadosos y claros en cuál es finalmente el estatuto jurídico generado por la inscripción en el registro de entidades religiosas y cuáles son los concretos derechos que genera. Finalmente, a propósito de la dimensión colectiva de la libertad religiosa, me queda reconocer que la ley recoge también otra técnica muy utilizada en el derecho comparado en materia de relaciones del Estado con las confesiones religiosas, la posibilidad de que el Estado peruano pueda suscribir convenios de colaboración con las entidades religiosas inscritas, lo cual se regula en el artículo 15 de la ley, apelándose a la pauta del notorio arraigo para suscribir esos convenios. Pauta o criterio que, por cierto, en el reglamento vigente no ha tenido mayor desarrollo. El tiempo apremia, así que paso a unas reflexiones finales. Religiosa tiene en la Ley de Libertad Religiosa su marco jurídico regulatorio específico y especial, al cual tendrá que acudirse necesariamente para resolver todo ese abanico de problemas y controversias que pudieran surgir alrededor del ejercicio individual y colectivo de esta libertad, estableciendo a su vez las bases para el régimen legal de las confesiones religiosas. Pero ello no exime de tener muy presente la regulación, lo que dice la Constitución, la interpretación que se ha hecho al respecto a nivel del Tribunal Constitucional. Tales herramientas normativas e interpretativas no pueden ser dejadas de lado. Ciertamente, la valoración de la utilidad de la Ley de Libertad Religiosa no se agota en analizar los términos en que han sido escritas sus disposiciones, con aciertos o desaciertos, sino sobre todo también en cómo es aplicada por los operadores jurídicos, quienes interpretan la norma viva que se independiza del legislador una vez aprobada. Queda siempre abierta la posibilidad, que duda cabe, para iniciativas modificatorias de aquellos extremos de las normas que se perciban como no acordes con un sentido pro libertatis, que una ley de desarrollo legislativo de un derecho fundamental, como es el caso de la Ley de Libertad Religiosa, debe o debiera tener. Hay pues muchas tareas pendientes. Muchas gracias. Gracias por su ponencia. A continuación, comentarios a cargo de la doctora Karen Rebasa, docente fundadora de SEDEC. Muchas gracias, Katy. Muy buenos días con todos. Interesante y ilustrativa las exposiciones de nuestros ponentes hoy, desde sus conocimientos académicos e institucionales en materia de libertad religiosa. Y además, pues, nos han hecho un repaso muy interesante de cómo ello se ha regulado desde la experiencia española, chilena, peruana y además desde el enfoque uruguayo. El papel de la religión en el espacio público ha sido el tema eje de este conversatorio, ¿no? Hemos podido conocer un poco más sobre la importancia de la pluralidad religiosa, ya que considero que ello debe ser visto como una forma de identificación de nuestra sociedad. Una sociedad cuya proyección va a implicar la cooperación y además pues el diálogo con los poderes públicos. Sin duda hay que desarrollar las relaciones entre el Estado con otras confesiones, entendiendo pues que el respeto por la dignidad humana, desde la necesaria dimensión espiritual, debe ser el fin supremo de toda nación, ¿no? Nuestro país se convirtió en un país confesional durante un periodo de casi 500 años y pasó a convertirse en uno laico en los años 80. Hoy nos estamos adaptando al cambio desde nuestra legislación, desde nuestras políticas públicas. Nuestra ley de libertad religiosa, nuestro reglamento, por ejemplo, tienen consideraciones interesantes, aspectos relevantes, ¿no? Como lo han dicho nuestros ponentes, relativo a la definición de la objeción de conciencia, cuestión que Chile ahora lo asume con rango constitucional, y el desarrollo de la dimensión colectiva de las entidades religiosas que en nuestro país pues ha abierto controversia debido a lo que nos ha señalado muy bien el ponente, ¿no? En relación a que se ha retirado el número mínimo de fieles para su conformación, ¿no? Sin duda esto abre un debate y muchas investigaciones, por supuesto, al respecto. En un país como el nuestro, que tiene una profunda diversidad, considero que el derecho a la igualdad es un derecho que cada confesión religiosa debe ir ganando con el tiempo, ¿no? Se tiene que tener como referencia lo que decía el doctor
José Antonio, que es el arraigo y además el servicio que éste pueda tener a la comunidad nacional. Considero que la verdadera diversidad religiosa va a poder mantener su riqueza siempre y cuando los gobernantes, los parlamentarios y bueno, toda la comunidad en su conjunto conozcan realmente lo que significa ejercer libremente nuestras convicciones religiosas. Nuestro país necesita un verdadero diálogo y bueno, que nos permitamos crear vínculos de paz y tolerancia. Les agradezco muchísimo a ustedes, a cada uno de ustedes, por todas estas reflexiones y preguntas que han quedado en cada una de nosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rebasa. A continuación, comentarios a cargo de la doctora Mosi Mesa, docente fundadora de SEDEC. Muchísimas gracias, Catherine, por esta breve presentación y del mismo modo quiero aprovechar estos breves minutos en los que tenemos pues la asignación de los comentarios para agradecer en primer término a todos nuestros ponentes. Sabemos que se han dado un tiempo importante en sus agendas para estar aquí y de manera particular a nuestro amigo Carlos Santos, quien ha sido pues el propulsor de esta iniciativa, quien nos presentó este proyecto al que accedimos pues gustosamente, de forma particular porque sin duda este es un derecho fundamental, un derecho humano que se inserta en nuestro ordenamiento constitucional y que ha sido desarrollado, como él bien menciona, en diversos apartados de nuestra norma fundamental, de nuestra Carta Magna. Así, y haciendo un muy breve recuento, que él por supuesto ha detallado, pues tenemos este derecho reconocido expresamente en nuestra Constitución. Asimismo, se le considera también como una categoría sospechosa, ¿no? Dentro de esta idea del desarrollo del derecho a la igualdad y en todo caso identificación pues de criterios que puedan sostener de forma irrazonable diferenciaciones entre personas, diferenciaciones con un contenido subjetivo. Se le ha insertado también dentro del ámbito de la educación, incluso dentro de una regulación vinculada a la extradición y por último dentro de este principio pues de laicidad o laicidad que se desprende del artículo 50 de nuestra Constitución. Y del mismo modo, en la medida que es un principio, es un derecho que de forma recurrente se concentra y ha sido desarrollado por no solamente nuestros constituyentes, sino también por nuestros legisladores, a partir pues del desarrollo normativo que bien ha expuesto Carlos y que comparativamente nuestros ponentes han apuntado desde la perspectiva de sus propios países. Los altos tribunales o las altas cortes tampoco han estado exentas de su debate, ¿no? Incluso los casos más vinculados a aspectos sobre libertad religiosa, libertad de conciencia, objeción de conciencia, han merecido en su mayoría decisiones no unánimes, ¿no? Sino decisiones mayoritarias. Sin duda son casos que tienen una suerte pues de debate sumamente amplio desde las propias perspectivas que los magistrados de nuestro Tribunal Constitucional en sus distintas composiciones han tenido. Y solo por poner unos cuantos ejemplos, tenemos el caso Romero Taboada de Becerra sobre la declaración normativa del Señor de los Milagros como patrono del Perú. Otro caso interesante es este caso de la presencia del crucifijo y la Biblia en los espacios públicos, concretamente en el Poder Judicial, el caso Linares Bustamante. Uno un poquito más reciente, el caso Jurado Garay sobre la reposición laboral en una institución educativa parroquial. Y uno de hace unos 2 o 3 meses que precisamente desarrolla este tema que ha sido comentado por varios de nuestros ponentes y particularmente por el doctor José Calvi y el doctor Carlos Santo, que es este tema del registro de las entidades religiosas. Fue una Doctora. lo mínimo. ¿Sí? ¿Me escuchas? Escuchar por un momento. Bueno, no sé en qué parte me quedé, pero en todo caso estaba haciendo un recuento de las principales sentencias vinculadas al desarrollo de la libertad religiosa y solo estaba ya por concluir, digamos, esta pequeña participación, haciendo un pequeño hincapié en esta última sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre el caso Centro Cristiano Camino de Santidad,
que precisamente hace referencia al registro de entidades religiosas que han tratado con bastante amplitud nuestros ponentes aquí, ¿no? Entonces, finalmente, eventos como este nos permiten pues reflexionar, como bien refería nuestra colega Karen Rebasa, acerca del vínculo entre el Estado y la religión. Y finalmente, apuntando de pronto a una reflexión que nos estaba aquí mostrando Gabriel González, hasta qué punto podemos entender nosotros el principio de laicidad, ¿no? Si debemos entenderlo como un principio absolutamente de neutralidad o de separación o de exclusión, o si más bien debiera ser una laicidad incluyente del fenómeno religioso, ¿no? Sin duda son muchos retos que se nos presentan y estoy segura que todos los que están aquí presentes, que han desarrollado y han dedicado su vida académica al estudio de este derecho, pues nos brindarán mayores investigaciones sobre el particular. Muchísimas gracias a todos. Queremos saludar del mismo modo a la hermana Carmela, que nos ha estado acompañando en este evento, y esperamos poder contar con su presencia en otras oportunidades. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Finalmente, SEDEC y la UNIFE agradecen a los ponentes por su participación e invita a los participantes a seguir atentos a la programación de nuestros eventos académicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a Buenas los expositores. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Antonio, buen viaje. Gracias, Mario. Gracias a todos. Lindo verlos. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias. Hasta Un honor. luego. Hasta luego. Gracias.